al del norte. Lo primero que había que decir es que el corrido está vinculado a muchos otros géneros musicales y que establece diálogos con esos géneros musicales, y esos géneros musicales también están dados regionalmente. Por supuesto, después de la independencia, el son y el jarabe surgen en tanto que casi canción política, en tanto que se quita esa represión de la propia iglesia y entonces hay un florecimiento de coplas, y el chuchumbé, que había sido reprimido, hoy nacen y salen más coplas haciendo referencia a la situación, describiendo también parte de la situación. Jas Reuter, por ejemplo, dice que el jarabe es a la independencia como el corrido a la revolución. Claro, claro. Y lo que no hay que perder de vista, que también dentro de, digamos, de estos momentos, son los géneros los que también están dialogando, y justamente la canción, el corrido, las ensaladas, los sones, los jarabes, intercambian a veces coplas, intercambian información. Y entonces son formas, desde mi punto de vista, de autodescripción de la propia cultura, autodescripción del propio pueblo mexicano, que está tratando de asimilar y de promover inclusive su reflexión a través de las expresiones musicales. Los corridos, por supuesto, son un sistema de transformaciones, y que tenemos que pensar en un sistema de corridos que se están generando constantemente. Esta visión nos permite ver que justamente es muy difícil establecer con exactitud un género, ¿no? Que a mí me parece que ese es muy difícil querer encontrar un género y definirlo musicalmente o definirlo a través de la letra. Desde mi punto de vista, son estructuras cognitivas que permiten justamente sintetizar una gran cantidad de información que lejos de decir, bueno, no hay una definición clara, lo que nos está diciendo es que no hay manera, digamos, de conceptualizar, porque lo que está detrás de eso es un sistema de información que se despliega, en este caso, como una estrategia de oralidad que permite, sobre todo a las comunidades que no transmiten su cultura a través de la escritura, o no fundamentalmente a través de la escritura, mantener la historia o la visión de su propia historia, su cosmovisión, sus valores, y lo que está en juego en todo ello es justamente esa autodescripción de la cultura que, bueno, perfecto, nosotros los estudiantes después podemos ver. En el caso de la irrupción, digamos, visible de los corridos en el norte de México, al igual que en el resto del país, es esta, digamos, esta forma disponible de resistencia para un pueblo iletrado, pero que puede contar cantando los avatares, las vicisitudes, las condiciones en las cuales vive. Pero en general lo que estamos viendo es una fuerte situación de represión, de opresión para la población mexicana que quedó al norte del río Bravo. Y es ahí donde cobra sentido una serie de corridos que se utilizan por parte de la población como recurso de resistencia. Y esta resistencia se va a articular a través de algunos bandoleros sociales importantes, bandidos sociales, y es ahí donde tenemos situaciones como la de Gregorio Cortés, un jovencito que se enfrenta a los temibles Rangers en Texas y queda registrado en los corridos. Decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano: no corran rinchas cobardes con un solo mexicano. El Fego Vaca en Nuevo México, Tiburcio Vázquez en California, y el más famoso de todos, Joaquín Murrieta, sonorense, quien desde muy temprano encuentra los sinsabores de esa situación en la cual vive la población mexicana en Estados Unidos, y así lo consigna el propio corrido, ¿no? Él, a través de los bandidos sociales, la gente, digamos, monta briosos caballos y sigue las correrías de estos bandidos que le otorgan ribetes de desquite y dignidad a la población mexicana en Estados Unidos. Lo que creo que es importante clarificar antes de entrar en materia es el hecho de que finalmente el corrido es un género ciertamente mexicano, pero producto de un proceso sincrético digamos, de establecimiento de una tradición antigua europea, particularmente española. Ahora, cada región de México en ese proceso tuvo, por supuesto, sus características particulares y desarrolló las variantes que ya mencionaba Catherine. De manera, pues, que el corrido como tal
en términos globales, no deberíamos circunscribirlo a su formulación lírica, narrativa, en octosílabos y con una serie de características que se le han querido poner como camisón de fuerza. En realidad creo que hay una buena cantidad de elementos que están aparejados a ese proceso de mestizaje, de sincretismo creativo, y que tienen que ver con la lírica devocional. Es un asunto que creo que es muy importante. Si aceptamos que el corrido es una de las categorías de la cultura mexicana, creo que estamos en deuda con un proceso de investigación más articulado y más organizado. Pero la abundancia de letrillas y de pequeños cantos regionales que salen en algunas versiones modernas, por ejemplo las de los cardenches. Los cardenches cantan muchas coplillas que parecen venir de mucho más atrás y que tienen ciertamente ya la estructura del corrido moderno. Bueno, la gente se asusta ahora cuando hablamos de narcocorridos. Cuando se habla de narcocorridos se habla que hay compositores por encargo que hacen sus composiciones sobre X tema o X personaje. Emiliano Zapata tenía su compositor de cabecera, Marciano Silva. La imprenta Vanegas Arroyo también. Háblanos sobre esto. Había una tradición de corridos por encargo cuando se moría alguien. Siempre la familia, yo que lo llamo los corridos fúnebres. Todo el 19 tenemos esa elegía de un muerto, entonces se le manda hacia su corrido. Eso sigue vigente. Y en la imprenta Vanegas Arroyo, antes del DF, en un principio no fue antizapatista. Incluso en 1914 hay un corrido de la entrada de Zapata, el 6 de diciembre, pone él. Pero después de 1914 sí se vuelve antizapatista, ya a partir con Huerta, y coincide con la creación de la Casa del Obrero Mundial. Y de hecho, los del Obrero Mundial, los impresores, pertenecían a la Casa del Obrero Mundial y pasaron en el campo carrancista. Entonces se entiende por qué ese cambio fatal, ¿no? Para mí, el corridista, en este caso, que es el portavoz, es la voz del pueblo, que construye justamente una versión distinta de los hechos y que en muchos casos se opone justamente a las versiones oficiales de la historia, sobre todo porque sabemos que desafortunadamente la historia también es manipulada y mucha de la historia oficial se va construyendo de acuerdo a los intereses de la gente que está en el poder. Pero frente a eso se construye justamente la visión del pueblo que puede ser vertida en todos estos géneros narrativos. Por supuesto, el corrido, por ser un género explícitamente narrativo, tiene un papel fundamental. Plantean no solamente el decir del pueblo, sino también el sentir. Y entonces las comunidades tienen estos mecanismos para circular esta información. El corrido tampoco es, como se ha querido propalar, una voz auténtica, pura y autónoma del pueblo. Está también sujeta a la diversidad de fuerzas que se estaban debatiendo en el momento, ¿no? Claro. Hoy se difunde de manera más que nunca el corrido. Múltiples formas de corrido y a través de muchos otros medios, incluido el Internet. Ya está circulando el corrido Estado de Vergüenza, Arizona Estado de Vergüenza, sobre la ley BS 1070. Pero creo que el corrido mantiene su visión germinal de plantear posicionamientos discordes con la visión oficial. Ahora, la aparición o la irrupción de esta visión de los corridos que tienen como tema el contrabando, efectivamente directamente vinculado al narcotráfico,